que está grabado esto, mucha gente pregunta. Bienvenidos a esta gran clase, a este gran evento, donde todos ustedes van a poder hacer sus preguntas. Mejor dicho, muchas de las preguntas, o muchísimas preguntas ya nos llegaron. Como lo anunciamos, tenemos a tres rabinos, tres, para mí por lo menos, expertos, que van a poder contestar esas preguntas que nos llegaron. Y como verán acá, hay un chat. Y están invitados a, primero, como siempre pedimos, ponernos de dónde nos escriben, de dónde nos ven. Siempre es bueno saber de qué parte nos están viendo. Y después, si van surgiendo preguntas, vamos a ver cómo andamos con el tiempo, ya que recibimos muchísimas. Sin alargarme mucho, voy a presentar al moderador de esta noche. Es el rabino que nos va a guiar, que va a ser el encargado de leer las preguntas, derivarlas. Quiero presentar al rabino Pellman de Guatemala. Rabino, adelante, por favor. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta noche de aprendizaje donde podamos oír, aprender y ampliar nuestros conocimientos sobre el judaísmo. Quiero iniciar con una pequeña historia de un rabino que estaba aprovechando el tiempo de la noche estudiando Torah. Era ya bien tarde, 2, 3 de la mañana, está en su escritorio en un estudio profundo en un tema que consumió toda su atención. En eso oye algunos ruidos, mira para adelante y ve que de la chimenea está gateando una persona. A su completa sorpresa es Yosef. Yosef, uno de sus congregantes, conocido como un ladrón. Le dice: Yosef, ¿qué haces aquí? Yosef no esperaba ver al rabino despierto a esas horas de la noche en la casa y empieza a tartamudear y decir: es que tenía una pregunta. Ah, pues si veniste para hacer una pregunta, hazla. Le dice: rabino, ¿cómo puedo salir de aquí? Mis papás siempre me enseñaron que la diferencia entre el sabio y el listo es que el sabio no entra en donde el listo sabe cómo salir. Los rabinos aquí nos van a guiar tanto como dónde no entrar, como cómo podemos salir. Vamos a pasar a hacer las preguntas. Voy a darle pequeña preferencia a las preguntas que ya nos llegaron y los invito a poner sus preguntas en el chat para poder tomarlas en cuenta. Tenemos aquí una pregunta de Byron de la DF, Capital Federal de México. Nos pregunta: ¿qué dice el judaísmo sobre el mal de ojo? Vamos a pedir a los rabinos que hagan unmute para que lo podamos escuchar. ¿A quién va dirigida la pregunta? Ok, en primer lugar, buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias, Rabino Pellman, por la introducción y Rabino Shui por compartir esta mesa conmigo, con nosotros, y a Jai por organizar todo esto. Y es una muy linda oportunidad para compartir, como dice en el aviso, de que para aprender hace falta preguntar.
Y dicen nuestros sabios que una pregunta sabia es la mitad de la respuesta. Y hay dos tipos de preguntas, de hecho. Hay preguntas que uno hace porque quiere saber y hay preguntas que uno hace porque no quiere saber. O sea, uno hace preguntas como para defender su decisión de antemano. Y obviamente a preguntas de ese tipo es difícil o imposible contestar porque uno puede contestar una pregunta, no puede contestar una respuesta o una excusa o un pretexto. Entonces, con el espíritu de preguntas que uno hace para aprender, el judaísmo no le tiene miedo. Y como digo siempre, yo tengo la respuesta a todas las preguntas, porque sé decir no sé. También es una respuesta irrefutable. Así que vamos a compartir por lo que sí hemos aprendido, podemos compartir. Y es un ejercicio y un aprendizaje que todos vamos creciendo a través de esto. En cuanto al mal de ojo, es un tema bastante amplio y creo que aquí la idea es tratar de ser resumidos con las respuestas y dar lugar a más profundización en otras instancias. El tema del mal de ojo es un tema que tiene lugar. El judaísmo lo reconoce como algo, pero la pregunta es en qué caso hay que tenerle miedo y cuándo no. En primer lugar, una de las cosas que protegen a la persona del mal de ojo quiere decir más bien la envidia que otro tiene, o cuando uno muestra con demasía su éxito, entonces ahí eso provoca una acusación de alguna forma, ¿por qué merece tal persona tal cosa? O puede ser una persona que lo piense o puede ser que los ángeles en el cielo lo piensen. Entonces, en primer lugar, si una persona anda con humildad y no muestra todo lo que tiene, eso es una defensa contra el mal de ojo. Otra gran cosa de defensa contra el mal de ojo es una mezuzá. El Rebbe explicó a mucha gente que si uno tiene la mezuzá, las mezuzot en casa en orden, es la mejor protección contra el mal de ojo. Y hablando de mal de ojo, creo que es también importante completar el concepto con el bien del ojo. O sea, tenemos dos ojos y hay una historia que el sexto Rebbe de Chabad, cuando era un niño, preguntó a su padre por qué el hombre tiene dos ojos. Y el padre le contestó, tiene el ojo derecho y tiene el ojo izquierdo. El ojo derecho es para mirar al prójimo, el ojo izquierdo es para mirarse a sí mismo. El ojo derecho, el ojo de la benevolencia, es para mirar al otro con amplitud y benevolencia y paciencia. El ojo izquierdo, el ojo crítico, es para mirarse a sí mismo con crítica y exigirse a sí mismo superarse. Así que cuando hablamos de mal de ojo, habría que también hablar del bien de ojo y es entrenarnos siempre mirar al prójimo con un ojo positivo y eso a su vez va a generar que nos miren a nosotros también con un ojo benévolo y así va a ser nuestra abundancia y todas las bendiciones que Dios nos dio va a ser un recipiente para recibir aún más bendiciones si las usamos con la humildad que corresponde. Muchas gracias, Rabino. Tenemos aquí otra pregunta. Esta sí viene anónima. En la Torá dice que algunas personas vivieron cientos de años. ¿No es una contradicción con los hallazgos arqueológicos? Rabinos, por favor. Shui. Ok, muy buenas noches a todos y gracias a Rabino Jai Cohen por organizar este evento y a los que me acompañan hoy en la noche, que es Rabino Eliezer Shem Tov, de mucho renombre, autor de libros. Entonces me siento muy empequeñecido de poder estar aquí al lado de él en este momento. Voy a tratar de también aportar en esta conversación y el rabino Shalom Perlman, que es el gran rabino de Chabad de Guatemala. Y más que todo a todos ustedes, Baruch Hashem, estoy viendo 167
computadoras, muchos de ellos con más de una persona. Aquí estamos todos juntos y fuertes y aprovechando de la tecnología para lo que fue creado, para aprender y para poder crecer todos juntos. Ok, Rabino Pellman mencionó la pregunta acerca de la edad del mundo y yo no pretendo responder realmente a esa pregunta una respuesta definitiva, sino simplemente dar quizás algunas reflexiones, ideas de pensar, porque yo creo que requiere una conversación más extensa y para realmente agotar este tema como realmente merece. Obviamente esa es una pregunta que es muy conocida. El problema que mucha gente tiene con su formación científica de entender y de siempre haber estudiado y conocido el mundo, de tener tantos años, millones, billones de años, y de repente nosotros venimos, y no es que decimos que tiene 1 millón menos o 2 millones menos, sino estamos hablando de 5.780 años, o sea, la diferencia es demasiado grande. Y obviamente eso choca definitivamente a la persona moderna que tiene una formación científica. Pero quiero primeramente hacer un comentario y después 2 reflexiones. El comentario es que creo que mucha gente, cuando hablan de la edad del mundo, también están hablando de una creencia. Están hablando de lo que ellos siempre escucharon desde chiquito. No es que en algún momento, o sea, hay gente aquí seguramente que son científicos y entienden exactamente todas las pruebas que hay y lo han estudiado a fondo, pero hay otros que quizás simplemente creen que el mundo tiene billones de años también porque le dijeron eso. Si es el caso, si vas a creerlo y no es que tienes una base científica para realmente entenderlo, yo creo que es preferible creer en lo que la Torah dice. Ahora, si no es el caso, si tu caso es que de verdad has entendido a fondo y has visto estas pruebas que hay, le digo lo siguiente. La primera cosa que hay que tomar en cuenta es que cuando la Torah habla de la creación del mundo, ¿ok? Primeramente, sí está hablando de días de 24 horas, según la gran mayoría de comentaristas, así que esa respuesta común que se escucha a veces, que no eran días como las nuestras, no realmente coincide con la gran mayoría de los comentaristas sobre la Torah. Sí eran días de 24 horas, pero hay que entender que nuestros sabios dicen que el mundo fue creado totalmente listo. ¿Qué quiere decir? Hashem creó árboles y estos árboles ya entonces existían como árboles que, según científico, a 1 hora después que el mundo fuera creado, hubiese tomado cualquier prueba, hubiese dicho que este árbol tiene tantos y tantos años, aunque tenía apenas 1 hora. Porque el mundo fue creado listo, inclusive el hombre, Adam Harishon, el primer hombre, nuestros sabios dicen que fue creado como una persona de 19 o 20 años, creo que dice el Midrash. Cualquier persona que hubiese visto este recién nacido hubiese dicho, este es un hombre ya que tiene cierta edad, porque así aparecía y seguramente cualquier prueba de sus huesos hubiese dicho que tiene tantos años. Y el segundo comentario, más no respuesta, es que hay eventos también en la historia que hacen muy difícil extrapolar hacia atrás y entender la edad real del mundo. Como por ejemplo, sabemos que el evento del arca de Noé, o sea, del diluvio en la época de Noé, sabemos que esto fue un evento que cuando se culminó, la Torah dice, Olam Hadash Ra'a, Noah vio un mundo totalmente nuevo. Cuando dice que nuevo, que inclusive las propiedades del mundo habían cambiado completamente. Entonces, tratar de extrapolar post-diluvio
a prediluvio sería imposible. Eso más otros eventos que salen en el Tanaj, que sobre eventos sobrenaturales, como por ejemplo cuando se detuvo el sol para Yehoshua, Shemesh B'Givon Dom, y otros eventos que pueden realmente un segundo haber cambiado cualquier posibilidad. Entonces la creencia no es una creencia que va sola, sino es una creencia que está dentro de un contexto más grande, que obviamente tiene que creer en los relatos de la Torá como verídicos, como actuales, y vas a ver que en realidad es muy difícil saber la edad del mundo. Rabino Shem Tov, por favor. Sí, no, creo que si nosotros hablamos de las dos visiones de la edad del mundo, obviamente parten de dos premisas diferentes. La ciencia parte de deducción y la Torah parte de revelación. Es como si, imagínense, si ven en la pared el número 9 escrito. Y la gente empieza a pensar, ¿este número 9 cómo llegó ahí? Y puede haber muchas posibilidades, 4 más 5, 3 por 3. Y después viene una persona y dice, este número 9 representa 100 menos 91. Y dicen, ¿cómo sabe usted que significa 100 menos 91? Dice, porque yo lo puse. Estaba calculando cuántos son 100 menos 91, me dio 9, lo anoté. Bueno, si él lo escribió, sabe qué significa. Uno que no lo escribió tiene que deducir en base a la información que tiene o no tiene. Y algo parecido pasa con lo que estamos hablando acá. O sea, nadie sabe cuántos años tiene el mundo. Calculan en base a ciertas premisas y es lo único que tienen en realidad la ciencia. Pero la Torah, Dios viene y dice, yo creo el mundo de tal manera, ok, es o aceptas o no, pero digamos son dos. No es una prueba contra otra prueba, es deducción versus revelación. Y yo puse en el chat ahí un link a una carta del Rebbe, donde el Rebbe habla mucho de este tema, muy extensamente. Los que les interesa profundizar, ahí hay mucho material para pensar, donde el Rebbe explica todo este tema. Excelente, muchas gracias tanto al Rabino Shui como al Rabino Leiser. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cómo congenian los sacrificios con la prohibición de hacer sufrir a los animales? Eso lo manda Mario de Panamá. Es una pregunta que surge mucho, especialmente en Víspera Yom Kippur, donde hacen caparot, y uno se pone a pensar, o sea, qué sentido puede tener el sacrificio de los animales. Entonces, de hecho, tengo dos respuestas, una a los vegetarianos y otra a los carnívoros. Los que comen carne, obviamente no tienen problema con consumir carne. Y los vegetarianos tienen un problema con consumir carne y es otra respuesta, pero de hecho es una misma respuesta, simplemente empezando de dos puntas. Y la respuesta es lo siguiente, o sea, de que ¿qué derecho tenemos nosotros de comer carne? Más allá si uno es carnívoro o vegetariano, la Torah nos permite comer carne. De hecho, eso es la séptima ley de las 7 leyes de los hijos de Noé. Antes del diluvio estaba prohibido comer animales. Después del diluvio, Dios permitió que coman animales con una salvedad, que no se puede hacer sufrir al animal, hay que matarlo antes de comer de su carne. Es Eiver Minachai, no se puede comer de un animal vivo. Pero la pregunta es, ¿por qué permitir comer animales? O sea, ¿qué sentido tiene? Y de hecho, en las enseñanzas hasídicas, en el Tanya explica el tema de que cuando nosotros, ¿por qué tenemos que comer para vivir? ¿Por qué Dios creó el mundo de tal manera que el hombre tiene que comer para subsistir? Podría crearnos de tal manera que no tenemos que comer para vivir. Pero hay acá un concepto y es el tema de la elevación de la creación. Lo mineral se absorbe por lo vegetal.
Lo vegetal se absorbe por lo animal y el animal por el hombre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona come algo, lo que comió se transforma en su energía, se transforma parte de él. Ahora, ¿qué pasa si el hombre podría servir a Dios sin necesitar recurrir al resto de la creación? Está toda la creación y el hombre hace lo suyo y el resto de la creación, ¿para qué está? Pero de esta manera, haciendo que el hombre, su subsistencia depende de consumir a los otros niveles de vida, resulta que cuando con esa fuerza hace algo de bien para servir a Dios, está elevando consigo a todo lo que él consumió. Está elevando ese pedazo de carne, y no solamente pedazo de carne, también a todas las plantas y todo el agua y todo el aire, todo lo que ese animal consumió para producir ese pedacito de carne que está en la mesa. Cuando uno lo come y con esa energía hace algo superior a lo que un animal podría hacer, o sea, opta por hacer lo correcto, no seguir su instinto, ahí el animal se eleva a un nivel superior. Entonces, lo mismo resulta, por eso es de que ese es el concepto de comer carne en el judaísmo. Por eso, de hecho, si una persona con esa energía no va a hacer algo superior a lo que un animal haría, o sea, seguir sus instintos, la verdad, ¿con qué derecho está comiendo el animal? Pero la idea es que uno con su conducta tiene la posibilidad de elevar el animal a un nivel superior a través de la mitzvah que hace. Esta es la idea de los sacrificios también. De hecho, nuestros sabios dicen que hoy en día la mesa sustituye al altar. Por eso es que tenemos sal en la mesa cada vez que comemos, porque cada sacrificio en el templo fue acompañado de sal. ¿Por qué? Porque ahí había representantes de los 4 niveles de vida. El animal, vegetal, con cada animal, cada sacrificio se trae una ofrenda de harinas y de vino, de aceite. Y está el hombre quien trajo el sacrificio, y a cada sacrificio había que agregar sal del mundo mineral. Y eso es la idea de Corbán. Corbán no solamente significa sacrificio, significa acercamiento, porque el objetivo era elevar a todo el mundo a través de los representantes de los 4 reinos de vida que participaban en el sacrificio, en su mandato divino, se elevaban a un nivel espiritual superior. Entonces, de hecho, el concepto de sacrificio y el concepto de comer carne de la manera como la Torah nos indica es el mayor favor que hacemos al animal. Y no sufre, porque la manera de sacrificar un animal está hecho tomando en cuenta justamente que no sufra. Así que no hay una contradicción conceptual entre las dos cosas, sino todo lo contrario. Y lo mismo con los vegetarianos que no comen carne. Hay 2 tipos de vegetarianos, los que no comen carne porque no les gusta. Si no les gusta, no les gusta, no hay obligación. Pero los que no comen carne por principio, porque entienden de que atenta contra la vida animal, según las enseñanzas hasídicas, es todo lo contrario. Cuando uno come carne en Shabbat y Yom Tov para de esa forma jerarquizar la celebración o utiliza esa energía para tener más fuerza para servir a Dios y utiliza la fuerza para eso, está elevando a la creación a través de comer. Así que eso es en resumen lo que tengo para decir sobre ese tema. Creo que palabras muy acertadas. Creo que ese mismo concepto usa el Rebbe para cuando habló del uso de el Internet y la tecnología para difundir conocimientos de Torah. Utilizar los medios y las cosas que tenemos para el servicio de Hashem. De hecho, es interesante, o sea, el Talmud dice, ¿por qué es de que Dios creó el oro? ¿Por qué existe oro en el mundo? Es porque en el tabernáculo hacía falta oro. Una vez que existe para ese fin, la gente ya tiene la posibilidad de optar por usarlo por otros fines. Pero la finalidad por la cual Dios creó el oro es para el tabernáculo. El Rebbe lo aplicó y habló del tema cuando celebraron la culminación de un ciclo de estudio de Tanya por radio. Y dijo, lo mismo se aplica a la radio. ¿Por qué existe la radio? Para enseñar Torah.
Una vez que existe, ya el hombre puede elegir usarlo para otros fines, pero el objetivo por el cual existe es para servir a Dios. Y lo mismo con Internet, lo mismo con Zoom y lo mismo con cada avance tecnológico. El objetivo es para acercarnos a Dios y para difundir más todavía la conciencia de Hashem. Pero tenemos el libre albedrío para usar las cosas para su propósito designado o optar por usarlo mal. Pero digamos, lo mismo es con cada cosa que existe en el mundo. Quizás puedes un poco ampliar por qué usas la palabra elevar. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de elevar, hablamos de temas espirituales, obviamente en el mundo espiritual no existe espacio, no hay arriba y abajo. La idea de arriba y abajo, la idea es estar más cerca de la fuente o más lejos de la fuente. O sea, entendemos algo de más cerca, más denso o más abstracto. Esa es la idea de arriba y abajo. Obviamente no estamos usando los términos en aplicación literal espaciales, sino con esa connotación, más cerca de la fuente o más lejos de la fuente. Perfecto, creo que queda muy claro. Vamos a la pregunta siguiente. Vicky de Buenos Aires nos pregunta, según el judaísmo, ¿existe la reencarnación? Creo que esa pregunta no es solo de Vicky, de muchos de ustedes, y quizás finalmente los rabinos aquí nos van a quitar el velo y revelar el secreto. Tenemos Rabino Shui, ¿querés? No, dale, como quiere. Dale. La verdad es que cada una de estas preguntas merece un shiur completo, pero voy a tratar realmente de resumir y solamente dar ideas generales para poder cubrir más temas. Obviamente eso es una muy buena pregunta y tratar de esto obviamente no es fácil en un foro así como estamos en este momento, pero la reencarnación sí existe. Esa es la respuesta. Ahora, ¿qué exactamente es la reencarnación y cómo funciona? Pues esto solamente voy a hacer un breve comentario. Reencarnación significa que una neshama, un alma, vuelve otra vez a este mundo de nuevo. Y esa enseñanza hay todo un libro del Arizal, de Rabbi Yitzhak Luria, que habla de este tema en bastante profundidad. Y hay un concepto básico que también es mencionado en el libro de Tanya, que es que la neshama, cada neshama tiene que cumplir con los 613 mitzvot de la Torah. Y la mayoría de nosotros en una vida no logramos quizás a cumplir con todos estos mitzvot. Entonces uno vuelve para poder terminar y completar y cumplir con todas las mitzvot de la Torah. Ahora, la reencarnación, quizás similar a lo que explicó el rabino Shem Tov hace poquito cuando habló de la palabra elevar, no es una cuestión física, donde se agarra un objeto físico llamado alma y se saca de uno y se coloca a otro. Exactamente la dinámica de cómo funciona realmente también es tema de diferentes opiniones y versiones, pero voy a mencionar uno de ellos porque esa versión quizás responda a la siguiente pregunta que mucha gente hace: ¿qué va a ocurrir en Tehiyat HaMetim cuando se va a resucitar todos los muertos? ¿Cuál de las almas va a resucitar? Que esto normalmente es la siguiente pregunta a la de reencarnación. Entonces ahí tendríamos que entender que lo tenemos que imaginar como si una vela
prenda a otra vela, que una llama prenda a otra llama. Entonces la primera llama no es que se desaparece al encender una llama nueva, pero sí es la fuente de esa llama. Siendo así que la segunda alma que fue, digamos, encendida por la primera, pues entonces es llamado, por lo menos según una de las versiones, como reencarnación, cosa que en realidad cada cuerpo sigue teniendo su propio alma en sí, y todas las diferentes reencarnaciones pueden resucitar cuando llega Mashiach. Lo estoy diciendo como algo general, el tema necesita mucho más tratamiento, pero hasta aquí llego yo por ahora, si Rabino Shem Tov quiere complementar. Gracias por eso. Se me viene a la mente lo que Rebbe explica, una frase de la Agadá de Pesach que nosotros leemos ahí sobre Rabbi Elazar ben Azaria, que dijo: yo soy como si tuviera 70 años, y dice: no merecí que acepten mi opinión en cuanto a cuándo hay que mencionar la salida de Egipto. Y la pregunta es, ¿qué significa yo soy como si tuviera 70 años? ¿Cuántos años tenía de verdad? Y explican de que de hecho tenía 18 años y tenía la apariencia de 70. ¿Por qué? Porque era tan erudito y le habían ofrecido la presidencia de Sanedrín en ese momento, y fue a consultar con su señora y le dijo que no aceptes porque sos tan joven y no te van a respetar. Esa noche le aparecieron canas en la barba y tenía apariencia de 70 años. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa acá? ¿Es un juego? O sea, si no tenía 70, ¿qué importa que tenía apariencia de 70? Obviamente, no lo iban a respetar con 18 años por su falta de experiencia, y con aparecer de noche canas, con eso no gana experiencia. ¿Cuál es la idea acá? Rebbe explica acá que la apariencia externa en este caso reflejaba una condición interna, que de hecho Rabbi Elazar ben Azaria de cierta manera tenía 70 años. ¿Por qué? Porque era una reencarnación del profeta Samuel, que había fallecido con 52 años, sumando los 18 años de Rabbi Elazar ben Azaria, de esa vida sumaba 70. O sea que en realidad tenía 70 años. Y eso es lo que se reflejaba a través de las canas, no que las canas ocultaban otra realidad. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Dice el Rebbe lo siguiente, de que nosotros decimos cada día, ¿no? O sea, esperamos que Mashiach venga. Y no es que estamos esperando que Mashiach venga, porque de hecho hace tiempo que dejamos de esperar que Mashiach venga. Es que Mashiach está esperando a nosotros para que pueda venir. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que nuestro balance sea positivo. Ahora, nosotros podemos pensar, si de esto depende, marchamos. O sea, si las generaciones de nuestros antepasados no lograron que Mashiach venga, nosotros vamos a lograrlo. No llegamos ni a los tobillos de nuestros abuelos y bisabuelos. Ahí está la respuesta. De que eso sería un cálculo razonable si solo se mediría cada vida por separado. Pero dado que somos todas reencarnaciones, entonces tenemos acumulado vidas anteriores. Entonces no podemos mirar, juzgar, evaluar nuestra fuerza solo en base a nuestra experiencia de esta vida. Tenemos atrás otras vidas. Pero esto que nos ayuda. ¿Quién sabe qué tipo de persona fui yo en una vida anterior? Quizás fui yo qué sé, en la vida anterior. Entonces no solo tengo que cargar con mis fallas de esta vida, todavía tengo una mochila de vidas anteriores. Dice el Rebbe, con eso concluyo, de que lo único que pasa de vida en vida son las cosas positivas que uno hizo. Porque algo positivo que uno hizo tiene un valor infinito y eterno. Algo negativo que uno hizo solo tiene un valor pasajero virtual, que termina cuando uno fallece, ya no sirve para nada. Y lo único que va acumulando de generación en generación son los méritos. Así que eso, todo el tema de la reencarnación, saber cómo era una vida anterior no podemos llegar, pero lo sí que tenemos que saber es que tenemos mucho más fuerza de lo que nosotros mismos nos imaginamos para hacer el bien y para lograr realmente que Mashiach venga. Gracias.
tanto Rabino Shui como Rabino Leiser. Acaban de llegar dos preguntas en el mismo ámbito. Una es, ¿cuándo, en qué etapa se incorpora el alma al cuerpo? Y otra es, nuestros seres queridos que han fallecido, ¿nos visitan o nos cuidan? Bueno, tienes que dirigir la pregunta, si no. Entonces, en cuanto a la entrada del alma al cuerpo, hay etapas. O sea, una etapa, de hecho, el alma está antes de nacer, y el Talmud dice que cuando llega el momento, antes de la concepción siquiera, viene el ángel encargado de la concepción y le pregunta a Dios, esta persona que está por concebirse, va a ser fuerte, débil, inteligente, no tan inteligente, rico, pobre, para de acuerdo a eso darle el cuerpo que necesita para cumplir con su función. O sea que ya el alma con el cuerpo están conectados antes de nacer. Al nacer se cuaja más, en el Brit Milá se cuaja más, en el Bar Mitzvah se cuaja más, o sea de que es un proceso de fusión entre el alma y el cuerpo, que empieza, como dijimos, todavía antes de la concepción y sigue a lo largo de la vida con su mayor cimentación en el Bar Bat Mitzvah. Puedo agregar algo por un momento y a su vez tratar de tocar el tema de la otra pregunta, si podemos tener contacto con los que se han ido. El alma no es unidimensional. De hecho, habla que el alma tiene 5 partes: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yehidah. O sea, en español podemos decir, si quiere recordar esto, recuerde la palabra naranja. Si recuerda la palabra naranja, vas a recordar los 5 niveles del alma, que es Nefesh, Nun, Ruach, Reish, Neshama, Nun, Chaya, Het y Yehidah. No es naranja, es naranjay, pero así vas a recordar estos 5 niveles. Y en realidad, inclusive nosotros que estamos vivos en este mundo, 2 de estas partes a nosotros nunca entran en nosotros, siempre quedan afuera. Tenemos una conexión con ellos a través de Wi-Fi, ¿no? Tiene influencia sobre nosotros de afuera hacia nosotros. Eso es Chaya y Yehidah, Chay. Y los otros 3, el único que estamos garantizado que completamente va a encajar a nosotros es el que se llama Nefesh. ¿Qué es Nefesh? Nefesh es la parte motora, la parte de nuestro alma que nos anima. Ruach es la parte que controla nuestras emociones y Neshama es la parte que controla nuestro intelecto. Entonces, esto es una tecnología celestial bastante avanzada, cómo funciona un alma. Ahora, el Nefesh, obviamente, si estamos en vida, está funcionando, y Ruach y Neshama depende un poco de nosotros cuánto realmente se van a integrar y fusionar con nuestro cuerpo. Porque si vamos a vivir la Torah y desarrollar estas partes de nuestro alma, vamos a tener más contacto con nosotros mismos, con nuestra propia alma. Y a través de esto uno puede también entender cuál es nuestra relación con las personas que se han ido de este mundo. Porque en realidad, cuando alguien se va de este mundo y lo enterramos, ¿ok? Sabemos que después de un tiempo se va a descomponer el cuerpo, y si pensamos que la Neshama se va arriba, igual como el arriba que el Rabino Shem Tov explicó antes, no arriba en el espacio, pero entonces, ¿qué significa una tumba? ¿Qué es lo que estás visitando? 20 años después, cuando ya no hay nada, supuestamente, y el alma se fue a otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que está visitando? Entonces, en realidad sabemos, el Zohar explica, que el Nefesh de la persona
que es la parte que sí estuvo encajado y cerca al cuerpo, el más cercano, digamos, es el puente de la Neshama con el cuerpo, sigue en este lugar. Y a través de ese Nefesh, nosotros podemos accesar los otros niveles de Ruach, Neshama, Chaya y Ejida. Entonces, esto obviamente significa que definitivamente sí podemos estar en contacto con Neshamot que se han ido. Además de eso, sabemos que hay momentos como, por ejemplo, una jupá, que hasta 3 generaciones atrás vienen a la jupá, y también tenemos literalmente miles y miles de historias y bien documentados de grandes tzadikim que sabían hasta comunicar de una forma real con las neshamot que se habían ido de acá. El Rebbe iba a visitar la tumba de su suegro y muchísimas veces cuando se escribía una carta al Rebbe, él decía, Azkir al Atzion, voy a mencionarlo en la tumba de mi suegro. Y se quedaba ahí horas y horas, así comunicando. Y entonces la respuesta definitivamente es que sí tenemos contacto. Lo que pasa es que a la medida que desarrollamos nuestro Neshama en esta vida, porque para mucha gente el tema de Neshama se vuelve relevante una vez que alguien se va de este mundo. La gente empieza a preguntar dónde se fue, cómo es. Deberíamos identificar bien nuestro Neshama y darle la atención que requiere en esta vida, y así vamos a poder más fácil también estar en contacto con aquellos que se han ido de este mundo. Muchas gracias. La pregunta siguiente, vamos a una pregunta que acaba de llegar, es ¿cuál es la diferencia entre el Hasidut y el hasidismo tradicional? Es una muy buena pregunta. Y reitero lo que dijo Rabino Shui antes, que cada pregunta acá da para un shiur entero. Y la idea justamente es dar titulares y algún pantallazo, algún punto para ver cómo desarrollamos esto quizás en toda una serie más profunda. Pero en resumen, la idea es de que el hasidismo es una parte de la Torah. Y como mencionó Rabino Shui, de hecho, hay 4 niveles del alma, de la naranja, los 5 niveles. Y también la Torah tiene 5 niveles. Y podríamos decir que si el alma es una naranja, la Torah es el jugo de naranja. O sea, de que nutre a la naranja. La idea que quiero decir es así. El Zohar dice de que hay 3 eslabones entrelazados. El pueblo de Israel, la Torah y Dios. Y cada uno tiene la parte revelada y la parte oculta. Y entonces lo mismo pasa en el pueblo judío, la Torah y Dios está, la Torah que nos conecta con Dios, está la Torah lo que nutre a nuestra alma. Así como hay 5 almas, 5 niveles en el alma, hay 5 niveles de la Torah que nos conectan con los 5 niveles de las letras del nombre de Dios y más la coronita. Y Hasidut viene a ser la esencia de la Torah, que se compara con aceite. Aceite tiene la particularidad de que flota arriba de otros líquidos y no se mezcla. Por otro lado, se penetra profundamente. Una mancha de aceite muy difícil de sacar. Y el aceite resalta el gusto de toda la comida, por eso se agrega aceite. Entonces, Hasidut viene a ser la esencia de la Torah que nos ayuda a valorar mejor a los demás niveles de Torah. Eso no está en lugar de Talmud, Halajá y Kabbalah y Midrashim, sino que nos da una perspectiva para entenderlos mejor. El hasidismo es vivir de acuerdo a ese estudio, que si uno estudia las cosas como corresponde, su vida está con otra riqueza, con otra profundidad, con otra espiritualidad, con otra sensibilidad. Entonces, en definitiva, Hasidut es esa faceta de la Torah. Hasidismo es vivir de acuerdo a esa dimensión de la Torah que siempre estuvo, simplemente no estaba difundida, porque era algo difícil de entender, y a partir de Baal Shem Tov se empezó a difundir y hoy en día es accesible de una forma infinita. Todos pueden acceder a través de Internet, en todos los idiomas, en todos los niveles.
Excelente, gracias, Rabino. Hay algo que tengo que adelantar para todos toda la gente que nos acompaña. Vienen muchas preguntas y cada pregunta es muy buena, muy relevante y queremos atenderla. Estamos viendo el tiempo y vemos que no vamos a poder atender todas las preguntas en este espacio. Sin embargo, me comprometo en nombre de los rabinos y de la organización de ver otro espacio para seguir dando que hay tanta curiosidad, tanta sed y queremos tratar por lo menos de satisfacer esta sed. Hay una pregunta que me mandaron que quizás es relevante para lo que acabas de explicar, Rabino Shem Tov. Me preguntan, ¿se puede ser un buen judío sin la fe religiosa, pero cultivando la existencia intelectual y ética propias de nuestro pueblo? Bueno, una buena pregunta. Creo de que es una pregunta que hay que reformular. Hay una pregunta antes de esa pregunta. Una vez le preguntaron a un judío por qué siempre contestan una pregunta con otra, a lo que respondió, ¿por qué no? Entonces, y la pregunta es, ¿existe buen judío, mal judío? ¿Qué es un buen judío? ¿Qué es un mal judío? Y la idea es de que nuestra concepción de judío es una condición esencial que no hay ni bueno ni malo. O sea, hay más expresado, menos expresado. Uno puede vivir en consonancia con su condición de judío o puede venir en disonancia con su condición de judío. Entonces, la manera de poder vivir en consonancia con nuestra condición esencial es viviendo de acuerdo a lo que nos indica la Torah. Entonces, un judío que vive de acuerdo a lo que nos indica la Torah, ahí eso crea la manera de poder expresar su condición de la manera máxima. Una persona que no cumple, entonces ahí queda gran potencial de su esencial sin expresarse. Imagínense uno que tiene un don musical y va y toma clases y dice, bueno, yo puedo ser un buen músico sin tomar clases. Vas a tener el talento de todas maneras, pero para poder desarrollarlo y expresarlo al máximo, hace falta tener el entrenamiento y la metodología para expresar. Entonces, el único que puede juzgar si uno es bueno, el único con el cual uno puede competir es consigo mismo. Uno debe competir consigo mismo. Si haciendo tal cosa estoy mejor que como estoy o peor. Nunca compararse con otro porque el único que puede comparar y juzgar es Dios. Entonces, volviendo a lo que preguntas, acá la idea no es mejor o peor, a ojos de quién y con qué criterio. Yo diría, si uno puede vivir su condición de judío plenamente sin judaísmo, creo que es imposible. O sea, su condición de judío únicamente puede expresarse a través del judaísmo, a través de la Torah y las mitzvot. ¿Puedo agregar algo, Rabino? Disculpe. En cuanto a méritos personales, solo Dios va a juzgar. Sí. La verdad es que entendí la pregunta o una faceta de esa pregunta que es muy buena pregunta, la verdad, y creo que es la curiosidad de mucha gente, pero yo creo que la respuesta a esa pregunta, o por lo menos en parte, va a la primera revelación de Dios al primer judío. El primer judío, cuando se instituyó, cuando empezó Hashem este camino de Am Yisrael, Hashem le dice a Abraham Avinu, le dice, Lech lecha me'artzecha, sal de tu tierra o mi moladetecha y de tu sitio de nacimiento, el haaretz asher areka. Y es famosa la pregunta por qué repite Hashem a Abraham tres diferentes frases que realmente significan lo mismo. Dile, sal de tu casa o sal de tu país y ya sabemos. En Hasidut explica que en realidad lo que Hashem estaba diciendo a Abraham Avinu era otra cosa, algo mucho más profundo.
Abraham Avinu había llegado a la cima de lo que un ser humano podía llegar solo, a la cima de la espiritualidad, a la cima de la intelectualidad, a la cima del desarrollo emocional. Él era un hombre que jamás se había visto a alguien que se había llegado a ese nivel tan elevado. Y lo que Hashem le estaba diciendo a él, Abraham, tú lo que has hecho hasta ahora, que es a los 75 años, es algo que nadie podía haber hecho. Pero quiero decirte que mi pueblo, lo que yo quiero crear ahora, es algo totalmente distinto. Entonces te estoy pidiendo, lech lecha, vete mi artzeja, y como se explica en Hasidut, vete de tu propia voluntad, porque eres viene de razón, que es voluntad. Mi moladeteja, como se explica, es tus hábitos. Mi beta vija significa de tu propio intelecto. Sal de todo eso, porque no es que eso sea malo, pero eso es humano. Eso no es algo eterno. Esto no es algo que va a ser la base del pueblo judío. Entonces, en realidad, el judaísmo empieza con un mensaje bien importante y bien profundo, que nos dice que esto no se trata de algo intelectual, lo cual es. Hay mucha intelectualidad. No se trata de algo emocional, un desarrollo emocional, lo cual es. Y mucha gente, por ejemplo, cuando se refiere al pueblo judío, se refiere a la grandeza nuestra que hemos ganado tantos premios Nobel o algo así. No es que eso no sea una grandeza, lo es. Pero Abraham, y Hashem le dijo a Abraham, el pueblo judío y su eternidad tiene que ver netamente con su conexión íntima con Hashem. Lech lecha, sal de todo esto y vete a la voluntad, el haaretz asher areka, a la voluntad que yo te mostraré, y te voy a convertir en una gran nación. Y eso ha sido realmente nuestro legado como pueblo. Nuestra entrega total y completo a nuestra conexión especial con Hashem, y es nuestro deber hacia el mundo también de ser Or Lamim, de mostrar a cada ser humano cómo esencialmente está conectado con Dios. Y no es por ser intelectual, porque tiene una parte de Dios en sí mismo. Bueno, gracias. Vamos con una pregunta. No sé si nos dará chance para más, pero una pregunta que vale de dirigir es: ¿depende de nosotros que venga el Mashiach si no podemos ser perfectos? Sí, creo de que aquí hay un tema muy interesante. Dios no quiere que seamos perfectos, Dios quiere que nos perfeccionemos. O sea, de que no depende, Maimónides dice claramente de que para que venga Mashiach tenemos que tener más mérito que faltas, y el único que puede, y tenemos que visualizar que el mundo está equilibrado 50-50 y uno está equilibrado 50-50, que con una sola acción o palabra positiva puede cambiar el balance para bien. Ahí viene Mashiach. No hace falta ser perfectos, hace falta simplemente pasar ese umbral, y estamos siempre a un pelo de lograrlo. Así que no es tan difícil, o sea, está al alcance. Y digo siempre, cada día que pasa que el Mashiach no viene, es un día menos que falta para que llegue. Así que no hay que desesperarse. Rabino Shui, ¿quieres decir algo? Y una de las cosas que el Rebbe nos enseñó acerca del Mashiach, el Rebbe nos explicó que la palabra exilio, que describe la actualidad, se dice en hebreo golá, que es exilio. Como mucha gente dice que viven en la golá, ¿no? Golá es exilio. La palabra en hebreo de redención es geulá. Es la misma palabra, solamente con una alef adicional. ¿Qué enseña esto? Eso enseña que la llegada de Mashiach es simplemente introducir el alef, que tenemos que introducir el alef
en la Golá y se convierte en la Geulá. ¿Qué es el Aleph? Aleph es Dios. Tenemos que introducir divinidad en nuestras vidas y el Rambam dice muy claramente de que la persona debería mirar al mundo y verlo como una balanza que tiene la mitad méritos y la mitad de lo opuesto. Y puede ser que tu acto, una de las tantas personas que están aquí en esta reunión, puedes ser tú, que a través de tu acto de bien, solamente ese único acto, vas a ser aquel que va a introducir ese Aleph y traer redención al mundo entero. Y si hay algo que hemos aprendido de esta pandemia, es que Hashem, con el acto de una sola persona, puede alterar el mundo entero. Porque eso es lo que estamos viviendo ahora. Una persona hizo algo y entonces cambió el mundo. Él lo hizo para algo negativo, pero igual es para lo positivo. Entonces, si podemos salir de aquí, cada uno viendo qué voy a hacer yo, qué parte de ese Aleph voy a introducir, puede ser que seas tú que vas a meter el último gol, el que no metió ni Moshe Rabbeinu ni Abraham Avinu, va a ser alguien desconocido y que a partir de eso va a ser el más famoso de toda la historia a través de su esfuerzo. Aunque sea pequeño, vamos a convertir la Golá en Geulá. Bueno, ven ahí lo tenía de un shiur que di hace poco y ya ven la Golá, Geulá, la diferencia de Aleph. Ok, la última pregunta con los pocos minutos que nos quedaron. ¿Dios vive en nuestro cerebro o es mediante nuestro cerebro que podemos llegar a Él? Si es así, ¿qué ocurre con el demente, el sujeto que deja de tener una capacidad cognitiva similar a la media poblacional? ¿Qué ocurre con el sujeto cuya su capacidad de intercepción de la realidad está afectada? El psicótico, tienden de tener más o menos capacidad para atender a Dios. Todo esto respecto a sus experiencias y conocimientos. Entiendo que la ética y la moral religiosa frente a estas situaciones podría estar afectada. ¿Qué ocurre aquí? ¿Es similar a lo que sucede en las leyes estatales? ¿El individual se le exime algunas obligaciones? Bueno, la verdad que es una pregunta fascinante y quizás contraintuitiva a lo que mucha gente pensaría. Y si bien, según Halajá, una persona que tiene limitaciones cognitivas, por ejemplo, el autismo, está eximido de ciertas obligaciones o de todas las obligaciones, de hecho, de la Torá, eso no significa que su vida vale menos y no significa que su misión en la tierra es de alguna manera inferior a la gente que no tiene ese problema, sino todo lo contrario. Y quiero compartir acá 1 minuto y medio de un encuentro entre un padre de un niño, no era un niño autista, un hijo autista, de 22, 23 años, y fue a ver al Rebbe y le preguntó sobre él y ver cuál era la respuesta que el Rebbe le dio. Rabino Chai. Das Hasen mal ran. Ich habe das aber in der Grincha. Aber das war ja schon mal Hansa, ja, mit Grincha. Aber das Haustalchen hat das mit Grincha. Ich wollte welchen sich das kann keiner sein. Sie werden sich nicht voneinander leben. Ich sage vielen Dingen kommt Sachen zu. Und zusammen mit der Woche von Reben, das ist allemal was besser. Ja, mein
Mein Freund Bela, mein Sohn, Wie sei Ihr Mutternamen? Bela, mein Sohn Elisar, er studiert zu werden ein Doktor in Yeshiva University. הדוקטור רייפה חיילה. רייפה חיילה? איזה זה השם? Ich weiß nicht, in Refuge, da בסדר, המפיס שטלט haben, als haben wir Regime, aber das hat Gatschila nicht gehabt. Mit Gatschila? Dann wird Prävention. Überlassen ein Quittel. Ja. Noch gesund. Das leider ist nicht gesund. Man sagt das in Englisch, das ist Autistik. Es ist zurückgeblieben in 22, er wird bald 23 Jahre. Er ist in England in einer speziellen Institutie in London, eine jüdische Institutie. Wir haben keinmal gebracht kein Amerika, aber davon man sieht die Schmeier. Wir sagen, dass die Autistik dann nicht schaffen, sondern mit Kindern gescheit ist nicht, sondern mit Menschen gescheit ist nicht. Aber mit Menschen ist die gescheit ist wie bei anderen und noch mehr. Man sagt nicht vernommen mit Menschen, wenn sie vernommen mit Menschen. Interessant, dass ich habe einmal probiert mit dem Lernen sozusagen eine Woche und das ist schon gesagt. Hat er ja gesagt? Ja, gesagt. Und er bekannt ist bei ihm, also ich halte das ja bekannt ist. Er hat das doch nicht, was ich im Sinne. Nein. Er konnte sich herausstellen. Das stand uns eine Sache, was der Jahre überlegt hat. Und das war man alles verlernt und noch statt mit Schulen dann besuchen. Das ist der Mann, die was besuchen, wenn man mit abgeben. Das ist mir vorhin dort mehr. Großen Dank. Absolut, das ist natürlich gegangen. Natürlich gegangen. Absolut. Creo que los que pudieron seguir ahí ven qué es lo que el Rebbe le dice a ese padre, o sea, de que su hijo, si bien no se comunica con gente, eso no significa que no se comunica con Dios y que su comunicación con Dios puede ser mucho más intensa y el padre lo ratifica. Hay otro video que no tiene subtítulos en español. 2 años después, este mismo hombre volvió al Rebbe a decirle de que su hijo mejoró algo y que desde que puso la alcancía, como empezaron a haber cambios positivos en el hijo. Pero en definitiva, en respuesta a la pregunta es, o sea, de que no se le puede exigir a una persona en esas condiciones que cumpla con las responsabilidades, las mitzvot. Eso no significa de que su vida valga menos, sino todo lo contrario. Significa que no necesita las mitzvot para conectarse con Dios. O sea, los que tenemos la capacidad de cumplir con las mitzvot es porque es eso lo que Dios quiere de nosotros. En cambio, aquellos que no tienen la capacidad de cumplir con las mitzvot, entonces significa que no es necesario para ellos. O sea, todos tenemos nuestras limitaciones. El Rebbe también en otra ocasión, hablando con los soldados de Israel, discapacitados, el Rebbe señaló que cuando a uno le falta algo, significa que tiene una supercompensación en otra área, que no hay que llamarlos minusválidos, sino sobresalientes, porque al ver una falla visible implica que tienen una superpotencia que quizás es invisible y habría que buscar ese potencial y referirnos a ese potencial superdotado en vez de la carencia que vemos físicamente. Excelente, muchas gracias. Si podemos pedir la colaboración de todos ustedes, es increíble. Teníamos más de 250 personas escuchando a las diferentes preguntas. Quiero robar unos segundos más por una pregunta que es muy importante. ¿Cómo identificar mi alma gemela? Bueno, aquí tenemos, de hecho, a alguien que puede explicar eso espectacularmente. ¿Por qué? Rabino Shui, explicar por qué sos capacitado. El término alma gemela, que aunque se utiliza ya en la sociedad en general, creo que es algo que su origen es nuestra.
que se remonta a una idea importante que nosotros creemos de que cuando una persona se casa, realmente no es una unión, sino es una reunión. Unión significa que son dos personas que cada uno es un individuo completo y total, y esos dos individuos se unen. La idea de una reunión, como explica nuestra tradición, significa que en realidad esta fue una sola neshama, y es una sola neshama. Y Hashem mandó la mitad de esta neshama a la familia X en forma de esta muchacha, y al hombre le mandó al otro mitad. Y entonces cuando se van o sea, todo el proceso de encontrar esa otra mitad es visto por la Torá literalmente como un milagro. Es un milagro que Hashem hace de que por diferentes circunstancias inmóviles que la persona llega a encontrar lo que realmente es parte de sí mismo. Ahora, eso no es solamente filosofía, sino eso tiene implicaciones muy prácticas. Porque mientras que la persona ve y entiende o mira a su pareja y lo ve como otro individuo a cual amas y quieras y todo lo que quieres, sigue siendo otro individuo. Y vas a tratar a esa persona como otro individuo. Pero cuando tú ves a la persona que está al lado tuyo y entiendes que no es otra persona, es parte de ti, entonces el trato va a ser diferente. Muy similar a como uno ve quizás su brazo. El brazo no es un objeto que se está guindando a tu lado. El brazo es parte de ti. Entonces, cuando duele el brazo, uno no dice, mira, córtame el brazo. Sino uno dice, ¿cómo voy a hacer para tratar de curar? Obviamente puede pasar todo. Entonces, eso es la idea realmente en el fondo. Como los otros temas, eso requiere un tratamiento mucho más extenso, pero esto es la semilla de la idea. Y espero al Rabino Shem Tov que ya entiendes mejor la idea. Bueno, pero yo te decía por otra razón. ¿Cuál es el vínculo tuyo con tu hermano? O sea, tú quieres saber si alma gemela es también en otros aspectos. O estamos hablando ahora de la relación de hombre y mujer. Así lo entendí la pregunta. Sí. Eso, Rabino, después hablamos de esto, la relación de los diferentes parientes que nosotros tenemos, que también es muy importante y quizás también un error que muchos hacen cuando nombran a sus padres, pero mi mamá, mi papá era así, ¿y por qué tú no eres así? Mira, el concepto, el amor entre hijos y padres o hermanos es un amor que es lineal, es siempre. El amor entre una pareja tiene por su propia naturaleza, tiene sus altos y bajos, así. No es lineal, es así, pero tiene pasión. Uno no está enamoradísima con su mamá, ama a su mamá siempre, es algo constante y siempre. En cambio, la relación es diferente, cada relación es distinto y esto es un tema que es extensamente hablado en la mística judía, los diferentes tipos y expresiones de amor que existen en diferentes parientes y sería muy bueno entender cada uno cómo debe ser y así no confundamos una cosa con la otra. Bueno, mi pregunta era mucho más sencilla. Aren't you twins? Sí, yo sí. I'm a twin. Eso te digo. De hecho, la mitad del tiempo estaba hablando yo y la otra mitad era mi hermano. Por eso, eres un mellizo, por eso decía. Por eso era mi comentario. Nada, ok. Rabino Perlman, ¿qué hacemos? Excelente. Pasamos ya 10 minutos del tiempo. Agradecemos que no nos abandonaron y todavía están con nosotros. Les quiero decir que cada pregunta es mejor y les quiero dar el resumen de mi percepción de sus preguntas.
Hay una Mishnah, parte del Talmud, que dice así: el Rebbe, el gran rabino de la época del Talmud, dice así: mucho aprendí de mis maestros y más de mis colegas, pero mucho más aprendí de mis alumnos. Gracias a todos ustedes es por las preguntas que nos hacen articular nuestros pensamientos para poder presentarlos mejor, pensarlos, poder estar, nos hace a nosotros enriquecer y a la vez enriquecerlos a ustedes. Agradecemos su acompañamiento. Voy a pasar el micrófono a Jai Cohen de Mercos 302, los cuales permitieron ese espacio para que nos dé palabras de cierre. Antes de que terminas, Jai, yo sugeriría que quizás tomemos todas las preguntas que quedaron pendientes, realmente para respetar a la gente que nos hizo llegar y no nos dio el tiempo, y de alguna manera poder poner en algún lugar la lista de preguntas con respuestas breves por lo menos. Si Jai puede sugerir dónde la gente puede dirigirse para eso. Con mucho gusto. Ahí está, hay un email ahí. Pueden mandarnos todas sus preguntas por el email. Las preguntas que no fueron respondidas obviamente las tenemos. Las que surgieron durante la clase las pueden mandar. Y como dijo el rabino Pellman, Dios mediante, vamos a trabajar para tener una segunda parte, porque veo que hubo muchísimas preguntas más por ahí, inclusive más de lo esperado. Así que quiero agradecerles, obviamente, a los 3 rabinos que estuvieron presentes: al rabino Pellman de Guatemala, al rabino Shem Tov de Uruguay y al rabino Rosenblum de Venezuela. La verdad que es un gusto haber compartido este tiempo con ustedes, escuchar sus respuestas, y espero que, bueno, a la gente también le haya parecido productivo, se hayan sacado dudas, y bueno, estamos en contacto en la próxima clase. Si Dios quiere, el lunes tenemos otra con el rabino Shai Amar. Los interesados en recibir los detalles pueden mandar un email al email que mostramos antes. Y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos. ¿Cómo está? Ah, very good. 1 second. We have Aida Vodavos is there if you want to say hello. 66. Estamos acá, no sé, si alguien quiere preguntar y hablar, podemos seguir charlando. Ya que terminó el programa oficial. 200. Si alguien quiere, se puede sacar el mute. Ahí está, vamos a sacar los micrófonos, que la gente pregunte si quiere, ya que estamos. Aprovechamos al rabino Shem Tov que se quedó. Ahí está.
Hablar todo nomás. Hola, ¿se podría hacer algunas preguntas? Sí. Habla. Antes que nada, excelente puesta. Gracias a los 3 rabinos. Mi pregunta que no me quedó clara, no sé si puedo volver a preguntar.